Bien, vamos en el video número 11. Aquí vamos a ver cómo insertar y escalar una imagen. Nosotros trabajamos ya con el comando en abstracto, pero aquí lo vamos a ver ya en algo concreto. En este video veremos la interoperabilidad. ¿Se logra visualizar la pantalla, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Bien, entonces voy a ajustar un poquito el volumen. Ya, ahí vamos. Entre AutoCAD y otros archivos provenientes desde otros programas. ¿Ya? En este caso, como ejemplo, vamos a utilizar una imagen desde Google Earth en extensión .jpg. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es importar esta imagen externa y usarla de plantilla para poder dibujar sobre ella y extraer información como longitudes y áreas. ¿Ya? Áreas que van a estar relacionadas con la superficie del terreno, la superficie predial, en algunos casos, o a metros cuadrados de edificios en planta de primer nivel, por ejemplo. ¿Ya? También este procedimiento que vamos a explicar en este video sirve para poder importar archivos de tipo PDF. ¿Ya? Pueden tener eventualmente alguna planimetría en ese formato, ¿ya? Y haciendo el mismo procedimiento de inserción y escalamiento, ¿no es cierto?, van a poder dibujar sobre esa referencia, ¿no es cierto?, y obtener la información necesaria. Bien, para quienes no sepan cómo guardar una imagen de Google Earth, rápidamente vamos a explicar el procedimiento para poder trabajar acá en AutoCAD, ¿ya? Bien, entonces en este caso vamos a irnos a abrir el programa de Google Earth y vamos a buscar un lugar, un terreno, ¿no es cierto?, que nos interese trabajar. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a utilizar el terreno de la universidad, del campus San Miguel, en la ciudad de Talca. Bien, nos vamos a acercar aquí en la ciudad de Talca y vamos en el sector oriente, ¿no es cierto? Aquí está la ruta CH115. Aquí vamos a encontrar el terreno, ¿ya? Entonces, en este caso, nos interesa básicamente dos cosas, ¿ya? Primero, que esté activa la leyenda de escala, porque voy a tener una referencia de longitud, ¿no es cierto?, en relación a la imagen que estoy visualizando. Si me acerco, ¿no es cierto?, eso va variando, hay 108 metros, 75 metros, si me alejo, ¿no es cierto?, 306 metros, etc. Entonces, esa referencia a escala me va a permitir, ¿no es cierto?, tener una aproximación respecto de la unidad de medida de la imagen, ¿ya? Y para nosotros va a ser relevante en este caso. Entonces, si no está activa, aquí en ver, ¿no es cierto?, debe estar seleccionado leyenda de escala, ¿ya? Bien. Y lo segundo es que la imagen no debe estar distorsionada, es decir, no debe estar en perspectiva ni girada, digamos, respecto del plano horizontal, ¿ya? Porque al medir luego sobre esa imagen voy a obtener información que no es correcta, digamos, o que va a estar distorsionada respecto de la realidad. La manera de acercarnos lo más posible, ¿no es cierto?, tener menos falla, digamos, y tolerancia, es dejando absolutamente perpendicular, ¿no es cierto?, la imagen al observador aéreo, ¿ya? Entonces eso se logra haciendo clic en la ruedita del mouse y moviendo, ¿no es cierto?, el cursor con la ruedita presionada hacia arriba. Si me giro hacia un lado o hacia el otro, voy a rotar la imagen y voy a poder situarla, digamos, en el centro para poder, ¿no es cierto?, definir la ubicación final de la imagen que me interesa trabajar. Bien, eso es todo. No vamos a hacer nada más acá en Google Earth. Ahora nos vamos a llevar la imagen, la vamos a guardar en formato JPG y en este caso lo vamos a dejar en el escritorio del computador. ¿Ya? Entonces nos vamos acá arriba, archivo, le vamos a decir guardar, y aquí en la derecha abajo dice guardar imagen. Hacemos clic, guardar imagen. Si ustedes se fijan, ahora se activa aquí la leyenda de escala, ¿ya? Con 300 metros. Tengo el norte, tengo acá el título de leyenda. Bueno, solamente en estricto rigor me interesa la leyenda de escala, ¿ya? Pero voy a dejar la leyenda de escala y el norte, que se llama brújula en este caso, ¿ya? Entonces me voy aquí al primer botón donde dice opciones de mapa, le voy a seleccionar título, descripción, leyenda y voy a dejar abierto o seleccionado ahí escala y brújula. Escala, 300 metros y brújula. Si yo me acerco más en la imagen, esto se va a modificar, 250, 200 metros, etc. ¿Ya?
Así que si ustedes hacen el ejercicio después y les da otra medida, no se preocupen, digamos, esa es la relación de medida en base al acercamiento que ustedes logren con su monitor o su pantalla en la imagen, ¿ya? Perfecto, ahí pueden también definir la resolución de la imagen, si quieren ultra HD o normal, digamos, ya en este caso yo me la voy a llevar en baja, ¿ya? Y aquí le vamos a dar guardar imagen, ¿ya? Vamos a buscar el escritorio, y en el escritorio le vamos a dar un nombre UCMCAD, ¿ya? Como JPG, guardar. Bien, eso es todo lo que vamos a hacer acá. Muchas gracias, Google Earth. Ya podremos volver más adelante sobre el programa si a alguien le interesa revisar algunos otros temas, ¿ya? Pero por ahora me interesa solamente tener una imagen para poder trabajar en CAD. Bien, nos vamos a AutoCAD ahora, ¿ya? Y vamos a irnos acá al ladito de la pestaña de Home, ¿ya? En Insertar vamos a vincular, ¿cierto?, una imagen, un archivo externo con la primera opción, ¿ya? La hojita con el clip, hacemos clic acá, y ahí tenemos UCMCAD, ¿ya? Eso es todo. Abrimos, ¿ya? Y aquí vamos a dar la opción de especificar la escala y la inserción por pantalla. Eso quiere decir que yo haciendo un clic acá voy a tener el vértice de la imagen, ¿ya? Podemos ver los otros detalles si queremos, digamos, etcétera, ¿ya? En este caso, como les digo, nos interesa solamente insertar, le damos OK, ¿ya? Y ustedes se fijan, ahí yo me puedo mover libremente por la pantalla y hacer un primer clic, ¿ya? Y luego yo me puedo mover, desactivo el F8, ¿ya? Ahí si me muevo, obviamente también se va a ir agrandando o achicando la imagen. Entonces le voy a dar ahí un segundo clic cercano al mismo vértice para tener la imagen insertada en la ventana gráfica de AutoCAD, ¿ya? Nosotros tiempo atrás vimos la opción de alinear, ya en forma abstracta. Bueno, en este caso también podemos utilizar esa opción para poder escalar la imagen, ¿ya? En este caso lo más probable es que ya se encuentre relativamente cuadrado, digamos, los vértices, si ustedes se fijan, ¿cierto?, están ortogonales, por lo tanto bastaría solamente con escalar estos 300 metros de la imagen, o sea, desde aquí hasta acá, lo que me está diciendo el programa en Google Earth es que tengo 300 metros aproximadamente como longitud. Entonces vamos a hacer una línea auxiliar, ¿ya? Nos vamos a ir aquí a la herramienta de dibujo, línea, vamos a hacer una línea de 300 unidades, 300 enter. ¿Ya? Se fijan, ahí hay diferencia, porque los 300 metros de la imagen son más pequeños en este caso que las 300 unidades del programa. Entonces, utilizando el comando de alinear, vamos a escalar esta imagen de tal manera que cada unidad del programa represente un metro de la imagen y de esa manera podemos trabajar sobre la imagen. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Dijimos que aquí en modificar, ¿no es cierto?, tenemos distintos comandos, pero en el caso de alinear en forma específica, ya estamos aquí abajito, en la última fila, al lado izquierdo, vamos a hacer clic, ¿ya? Alinear, vamos a pinchar sobre la imagen, en el vértice, en el borde, o bien mediante una ventana, ¿ya? En este caso vamos a seleccionar la imagen, ahí el borde tiene una línea de zigzag ahora, Enter. Y vamos a relacionar los puntos, ¿ya? El punto, aquí vamos a tratar de buscar, digamos, el punto central de la línea, ¿cierto?, con este otro extremo. Acuérdense que tenemos que tener activo la referencia objeto, ¿ya?, la tecla F3, ¿ya? Y podemos también ahí soltar el ortogonal. Primer punto vinculado. Nos faltaría el segundo punto, que sería este otro extremo. Voy a sacar la referencia objeto, si no me va a tomar el vértice de la imagen. Yo quiero tomar el vértice de la escala gráfica, ¿ya? F3. Entonces el segundo punto va a ser este centro, ¿ya?, con esta otra extremo de línea, ¿ya? Activamos F3 y vinculamos.
tenemos el primer punto a un extremo, el segundo al otro, Enter. Quiero alinear, pero además quiero escalar la imagen, en este caso, a la línea que yo tengo ahí, sí. Entonces voy y le digo que sí. ¿Ya? Y de esa manera, lo que hemos hecho, ustedes se fijan, es estos 300 metros de la imagen, hacerlos coincidir con 300 unidades del programa. ¿Ya? Más o menos, ¿no es cierto?, tenemos una relación de medida. ¿Ya? Obviamente van a haber algunas distorsiones o algunas diferencias, ¿ya?, pero que no son tan relevantes, digamos, si no estamos haciendo un levantamiento topográfico preciso, pero sí, por ejemplo, podemos tener datos relativamente cercanos a la realidad, en este caso del terreno de la universidad. ¿Ya? Bien, entonces, con esta operación sencilla, ¿ya?, lo que hemos hecho es dejar esta imagen, ¿ya?, escalada al programa de AutoCAD. Esos 300 metros de la imagen ahora sí son 300 unidades del programa. Entonces, cada unidad del programa representa un metro de la imagen. ¿Ya? Eso básicamente es el procedimiento. ¿Ya? Lo pueden usar con una imagen JPG de cualquier origen, una fotografía aérea, alguna imagen extraída desde Google Earth, algún otro tipo de archivo, etcétera, o un PDF, digamos, u otra fuente. ¿Ya? Pero de esa manera nosotros ya tenemos la posibilidad de insertar y escalar una imagen externa en la ventana gráfica y trabajar con ella. Bien, hasta aquí con este primer video, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima etapa. Bien, si se fijan, es bastante sencillo, bastante directo. Nosotros ya habíamos trabajado con el comando linear, pero en este caso estamos llevándolo ya a un caso concreto, un caso práctico de cómo poder tomar una referencia externa o un archivo distinto, que no es extensión .dwg, y poder, ¿no es cierto?, mediante la interoperabilidad de software, ya traerlo a la ventana gráfica y poder trabajar con él. Claro, en este caso se tomó el terreno de la universidad, pero puede ser cualquier otra situación, digamos. Si ustedes tienen, digamos, una imagen de mejor resolución, se pueden acercar a un lote más pequeño, o si tienen un plano, le pueden tomar una fotografía, digamos, y usar esa información de referencia, ¿ya? Así que, bien, o sea, eso sería como la primera parte, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, algún comentario sobre aquello, ¿se entiende? ¿Sí? Chiquillo, ¿está más o menos claro? ¿Está enredado? Está claro, profe. Ya, porque a partir de ahora, digamos, con esa imagen en nuestra ventana, ya vamos a hacer una segunda parte, que en el fondo es poder generar mediante algunas líneas, alguna información, ¿ya? Como por ejemplo el deslinde del terreno, y podemos calcar a lo mejor un edificio, y en base a eso, ¿no es cierto?, podemos obtener algunas distancias o obtener algunas áreas o superficies, ¿no es cierto?, que necesitemos identificar rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, si yo no conozco el terreno y necesito saber más o menos de cuánto estamos hablando en superficie, podría, mediante un polígono sobre esa imagen también, desarrollar una pequeña planimetría de base y obtener esa información. Entonces, esta segunda parte ya aborda un poquito eso y se aprovecha, digamos, para mostrar también un poco el uso de las capas, ya que lo vamos a ver en la próxima clase, ya concreto con un primer proyecto de una planta de una vivienda. ¿Ya? Pero ahora vamos a ir al segundo video, ¿ya? Donde vamos a traer y generar información sobre esa imagen. ¿Ya? Entonces tenemos acá la cápsula de CAD. En este video veremos cómo hacer una planimetría básica del terreno y algunas edificaciones en base a esta imagen que hemos insertado en la ventana gráfica de AutoCAD. ¿Ya? Para ello vamos a trabajar con las capas de información. ¿Ya? Entonces acá en el cuarto grupo de herramientas, ¿cierto?, nos encontramos con la de las capas. ¿Ya? Entonces básicamente, ¿qué es esto que está acá, digamos? ¿Ya? No es otra cosa que poder ir generando, ¿ya?,
carpetas, por así decirlo, que son capas temáticas donde yo voy a ir alojando la información según el tema que los identifique, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría definir una capa para el deslinde del terreno, otra capa para edificaciones, otra capa para texto, otra capa para calles, por ejemplo, etc. ¿Ya? Entonces, veamos. Si yo veo esta ventanita, ya que siempre la voy a ir visualizando, básicamente el resumen de las capas que tengo activas. Ya por defecto, nosotros hasta aquí hemos trabajado solamente con la capa 0, ¿ya? Que es la capa que viene en el programa por defecto. Yo esa capa no la puedo borrar, no la puedo modificar, etc. Está ahí, ¿ya? Yo la puedo utilizar como no la puedo utilizar, ¿ya? Pero la idea es que nosotros creemos nuestras propias capas de información. Y para ello, ¿no es cierto? Aquí tenemos en grandecito, ¿no es cierto?, este botón que dice propiedades de capa. Vamos a hacer clic ahí, ¿ya? Y vamos a activar la ventana de las capas, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, voy a tener un listado, ¿ya? Y una serie de propiedades aquí al ladito que voy a ir configurando, ¿ya? Entonces, básicamente, vamos a utilizar estos botoncitos que están acá arriba. Se fijan ahí, yo puedo generar una nueva capa, ¿ya? Congelar o eliminar o dejar activa, ¿ya? Aquí por defecto el estatus de la capa 0, que es la única que está por defecto, es la que está activa, obviamente porque no tengo otra, digamos. Pero si yo hago clic aquí en este botón, ¿ya? O bien con el botón derecho me posiciono aquí en esa primera fila y con el botón derecho le digo aquí también New Layer o nueva capa, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Voy a poder, ¿no es cierto?, tener mi propia carpeta, por así decirlo, donde voy a ir guardando todas las entidades gráficas que están relacionadas a una misma temática. Por ejemplo, edificios, ¿ya? Yo puedo tener una capa aquí que se va a llamar edificaciones, ¿ya? Esa capa yo la puedo tener activa, ¿no es cierto?, prendida, la puedo cerrar o dejar sin posibilidad de modificación, asignarle el color, el tipo de línea, el espesor de la línea, definir un nivel de transparencia, permitir que se imprima o que no se imprima, etc. ¿Ya? Entonces, en este caso, básicamente lo que vamos a hacer es definirle un color para poder identificarla respecto de las otras capas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le voy a dar el color rojo, ¿ya? Fíjense que si bien yo tengo aquí un pantón de colores y puedo cambiar a color verdadero o puedo trabajar con pantones distintos, ¿ya? Por defecto, históricamente AutoCAD siempre ha tenido como esta gama básica acá que va del 1 al 9, donde el color 7 es el color negro, ¿ya? Entonces, un pequeño detalle. Si el fondo de mi ventana gráfica es blanca, no hay ningún problema, ¿ya? Me va a trazar el color negro. Pero si obviamente el fondo de pantalla yo lo tengo configurado en color negro, el color negro se va a dibujar en color blanco, pero va a seguir siendo negro, ¿ya? Es solamente para poder visualizarlo en un fondo del mismo color, ¿ya? Así que eso también les podría pasar en algún minuto, si abren un programa que está configurado con un fondo negro, digamos, el negro, el color 7 se va a trazar en blanco, ¿ya? Pero bueno, vamos a utilizar el color 1, ¿ya? Que es el rojo. Tenemos el amarillo, el verde, el cian, ¿ya? O celeste, el azul, el fucsia o magenta, ¿ya? Negro, gris oscuro, gris claro, ¿ya? Entonces, básicamente, para empezar, podemos trabajar con este pantón base que tiene colores bastante contrastantes unos con otros, digamos, los podemos ir diferenciando. Entonces, le vamos a dar el color rojo a esa capa, ¿ya? El tipo de línea es una línea continua. Si ustedes se fijan acá, aparece como línea continua. En el caso de los ejes, después vamos a tener que modificar esa condición o tipo de línea, ¿ya? El espesor de la línea es por defecto, en este caso, que es 0.24, pero podemos dejar otro espesor si nosotros quisiéramos, ¿ya? 0.6, por ejemplo, lo que ustedes estimen pertinente, ¿ya? Ese espesor de impresión va a estar dado a la capa, ¿ya?
Ahora, yo también puedo después, vamos a ver también más adelante, que le puedo asignar espesores de impresión, específicamente un color, u otro tipo de cosas, ¿ya? Pero bueno, ya, hoy día básicamente vamos a definir el color, que el tipo de línea sea continua y algún espesor, digamos, para poder visualizar después la impresión, ¿ya? Bien, otra capa, ¿ya? Ahora vamos a apretar el botón de acá arriba. En base a la última capa activa, ¿no es cierto?, la que yo estaba trabajando, me va a hacer una copia, ¿ya?, sobre esa capa. Aquí le voy a poner, por ejemplo, deslinde, ¿ya?, el deslinde del terreno. O cierro, ¿ya?, color verde, por ejemplo. En un espesor que yo termine. Si yo quisiera cambiar la línea, ya, solamente para que sepan, y no tengo aquí la opción, voy a ir a cargar, ¿ya?, o leer. Y ahora aquí puedo seleccionar el tipo de línea que necesito, ¿ya?, le digo OK. ¿Ya? Entonces ahora no tengo una línea continua, sino que tengo ahí una línea distinta, por ejemplo, ¿ya? Bueno, son pequeñas cositas que vamos a ir haciendo. Y por último voy a agregar una que se llame calle, ¿ya? Y con eso ya podemos trabajar, ¿ya? Y le voy a dar un color gris, gris oscuro, por ejemplo, ¿ya? Y el tipo de línea delgadita y una línea continua. ¿Ya? Entonces, fíjate, de esa manera yo puedo ir generando todas las capas que quiera, ¿ya?, sin ningún problema. ¿Cuál es la idea? Que yo puedo gestionar las entidades gráficas temáticas en esa capa y puedo apagarlas, prenderlas todas juntas y puedo hacer la gestión básicamente de la información gráfica de mi planimetría, ¿ya? Y me da un orden de trabajo además, ¿ya? Entonces, obviamente, si yo pincho acá, dejo activo calle, si estoy aquí, ¿ya?, o si le hago doble clic al icono de status, también voy a poder dejar activa. Fíjense arriba, la que me muestra ahí, ¿ya?, es la que está activa, ¿ya? Activa calles, la capa por defecto, deslinde, ¿ya? Voy a dejar esa activa porque voy a trabajar con los deslindes primeramente, ¿ya? Ok, entonces estamos listos por las capas, hemos creado ahí una serie de capas temáticas, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que yo puedo ahora, en base a esta ventana, ir cambiando, ir dejando activa aquí también, me puedo intercambiar de una capa a otra, ¿ya? Si me equivoco en una línea, no hay problema, yo la puedo pinchar y después, ¿no es cierto?, la puedo llevar haciendo clic a una capa distinta. Ya vamos a ir viendo todas esas cosas. Lo interesante es que ya tenemos ahí nuestras primeras capas. Entonces vamos a hacer un dibujo rápido del deslinde del terreno. Entonces vamos a utilizar línea, ¿ya?, o polilínea, dependiendo de lo que ustedes quieran. ¿Ya? En este caso voy a partir con línea, que es lo más simple, ¿ya? Y voy a tratar de ir guiándome con la referencia gráfica, ¿ya? Entonces voy a partir por aquí, ¿ya?, y aquí tengo un quiebre. Más o menos hasta ese punto. Aquí está el jardín. Entonces, sacando el quite, la mantención, ¿cierto?, y me voy por todo el borde de la cancha hasta llegar acá afuera, ¿ya? Luego tengo esos terrenos hasta acá. Voy a excluir este lote que está acá entre medio. Y voy a cerrar acá en el paradero. Afuerita. Entonces, a grandes rasgos, ¿se fijan? Aquí yo no estoy haciendo un levantamiento topográfico detallado, pero sí al menos puedo, ¿no es cierto?, tener esa línea de contorno, ¿ya? Entonces, si yo selecciono esa línea y le digo juntar, ¿ya?,
ahora sí sé que es una polilínea. Fíjense que ahí, al hacer clic, ya me une el elemento. ¿Ya? Pregunta fácil. Por ejemplo, el área. Si quiero saber el área de este polígono, así rápidamente, ¿no? Para tener una referencia. Me voy a utilidades, ¿ya? Y le digo aquí, área. ¿Ya? Seleccionar objeto. Enter. ¿Ya? Y me marca ahí el área que hemos definido. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, ¿qué me dice? Que tiene aproximadamente 1,5 hectáreas, ¿ya? Aproximadamente, obviamente va a depender del trazado que yo haga, y tiene un perímetro de 1.800 metros. 15 hectáreas. Metros, aproximadamente. Ya, súper, o sea, como dato así rápido de entrada, espectacular. O sea, ya tengo una referencia, una aproximación, que no estamos hablando de 5.000 metros, ni de 10.000 metros, ni de 20.000 metros. Estamos hablando de un terreno que tiene aproximadamente 15.000 metros cuadrados. Perdón, 15 hectáreas. No es menor. ¿Se fijan? Es una primera cosa. ¿Ya? Entonces ahí ya podemos definir ese perímetro. Ahora, si yo me cambio acá y me voy a edificaciones, ¿ya? Podría hacer el mismo ejercicio, pero voy a utilizar una polilínea. En este caso, ¿no es cierto? Si quisiera ver más o menos la superficie que ocupa en planta la biblioteca, podría ser un trazado relativamente rápido ahí. Luego voy a hacer ese arco. ¿Ya? Para tener una referencia rápida. ¿Ya? Si hago un arquito acá, voy a sacar el F3. Por ejemplo ahí. Recortar. ¿Se acuerdan acá? ¿Ya? Hago lo mismo, por ejemplo, si quisiera tener una referencia así de cuántos metros aproximadamente tiene en planta la biblioteca, me voy acá igual, ¿no? Área, Enter, para seleccionar el objeto, hago clic, estaba hablando de 835 metros cuadrados por planta, ya casi 1.000 metros cuadrados, un poco menos de 1.000 metros cuadrados, ya tiene un perímetro de 136 metros. Bien, se fijan que empieza a resultar interesante, digamos, la posibilidad, ¿ya? Entonces, para terminar, ¿no es cierto? Aquí podemos también generar un par de calles, ¿ya? Entonces vamos a usar la línea y vamos a intentar aquí guiándonos por esa, aquí hay un pequeño cambio. Y ahí sí ya sería esa calle. Y podemos seguir hacia este otro lado. Bien. Ya, consideremos aquí una distancia. Por ejemplo, podemos decir distancia desde ese punto más o menos hasta acá. Tenemos 9 metros, ¿ya? Entonces tenemos una calzada ahí. Vamos a ir jugando con esa medida. Ya si conocemos el perfil de la calle, la podemos trazar. Copia de fase, por ejemplo, le vamos a dar 12 metros. Es mucho, ¿no? Dejemos los 9 que tenía la calzada.
y vamos a trazar un par de líneas por acá, y vamos a hacer el empalme curvo que tiene. Bien, entonces de esa manera ya podemos empezar a indicar, ¿cierto?, algunas figuras básicas. En este caso son 7. Vamos a mover en 2 metros. Vamos a estirar hasta acá atrás. Extender. Quiero limpiar, por ejemplo, esta esquina aquí, ¿ya? Entonces voy a ir a recortar, Enter, y voy a sacar esos bordes que no me interesan, ¿ya? Si ahora quisiera redondear, ¿no es cierto?, esas esquinas en 5 metros, voy a ir aquí en empalme curvo, en el radio, le voy a dar 5, Enter, ¿ya? Y voy a seleccionar estas líneas. ¿Ya? Bien, entonces ahí ya tengo un pequeño dibujo, ¿no es cierto?, con 3 gráficas que están en capas diferentes. Entonces si copio, por ejemplo, ¿se fijan? Eso es lo que yo voy a extraer desde, ¿no es cierto?, la información de la imagen, ¿ya? Si hago doble clic acá, o sea, por ejemplo, ya quisiera achicar un poco el segmento, hago clic sobre la línea, me voy aquí a las propiedades, ¿ya? Y ahí voy achicando el factor de escala, ¿ya?, hasta que visualmente, ¿no es cierto?, me acomode el valor. ¿Ya? Todas las entidades tienen propiedades, así que ahí puedo guardar el dibujo también, etc. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces de esa manera yo ya puedo estar en condiciones de empezar a extraer información desde una imagen, ¿no es cierto?, y transformarla en planimetría, y puedo relevar información respecto de distancia y de superficie, ¿ya?, de los distintos elementos. ¿Bien? Entonces, hasta acá con este video, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Bien, entonces si se fijan, ¿no es cierto?, en este caso lo que hemos hecho es utilizar una imagen, ya que he insertado desde otra fuente, escalarla, y a partir de ese escalamiento, ¿no es cierto?, poder usarla de plantilla para poder extraer información, ¿ya? Lo pueden hacer con cualquier otro tipo de gráfica o imagen, ¿ya? Eso es lo interesante. Entonces, en el fondo lo que me interesa que ustedes comprendan en esta etapa es eso, básicamente que el programa también tiene la posibilidad de interoperar, ¿no es cierto?, con otro software o con otro tipo de archivo, ya PDF, imagen JPG, etcétera, y sobre las cuales también puedo generar información, ¿ya? Entonces no solamente dibujar directamente, sino que también puedo apoyarme de información preexistente en otro formato, digamos, si está en papel le puedo tomar una fotografía y usarla de guía. No significa que exactamente voy a calcar como está en la imagen, porque probablemente van a haber algunas distorsiones, pero sí me puede servir en muchos de los casos, ¿no es cierto?, para poder ayudarme, ¿no es cierto?, a tener una relación de proporción o de medida mucho más directa, ¿ya? Entonces, en este caso, además, hemos abierto un poquito el tema de incorporar capas, ¿ya?, que vamos a verlo en detalle en la próxima sesión, pero ya por lo menos pueden entender de que puedo crear ahí una especie de carpetita, ¿no es cierto?, donde las entidades gráficas se van a ir agrupando según el tema común, ¿ya? Ahora, ¿por qué uno trabaja en CAP? Porque cuando ya tienen proyectos que son mucho más complejos, que tienen una cantidad más o menos importante de información gráfica, para poder hacer selección o poder trabajar en el mismo plano, van a tener que ir apagando
o van a tener que ir bloqueando, digamos, la capa para no poder afectarla, etcétera, ¿ya? Y también me sirve en el fondo para poder eliminar de una información. Por ejemplo, yo podría duplicar una planta, pero no necesito que me aparezca todo el mobiliario, necesito solamente los recintos enteros, entonces voy y apago la información que está dentro del recinto y no tengo que estar borrando la información una a una, ¿ya? Simplemente desactivo la capa y ya, ¿ya? Entonces, bueno, hay muchas cosas en ese sentido que también vamos a ir viendo. No sé si hay alguna consulta, algún comentario en esta etapa respecto de las capas o de la manera de poder ir ordenando la entidad gráfica en capas. ¿Se logra entender? No sé. ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Súper. Entonces estoy contento. Vamos despacito, pero vamos pasito a pasito. Entonces, tengo un tercer video, último para hoy día, que básicamente, digamos, es como yo, a propósito, ¿no es cierto?, de una gráfica, puedo también introducir texto, ya que va a ser como la primera posibilidad de introducir un elemento externo a la entidad gráfica, ¿ya? Entonces vamos a ver que tenemos la posibilidad de incorporar dos tipos de texto, ¿ya? Un texto que es un párrafo, ¿ya? Que es muy similar a un procesador de texto, digamos, de Word, donde voy a poder generar una gran cantidad de escrito, ya se ocupa básicamente para poder hacer especificaciones al borde de la lámina o abajo, ciertas observaciones, notas, o elementos, digamos, de descripción que requieren una mayor cantidad de texto, de palabras, ¿ya? Y también vamos a encontrar una segunda alternativa, que es el texto de una línea, ¿ya? Como su nombre lo dice, digamos, es una pura frase, una pura línea, pero que tiene, vamos a ver ahí, la posibilidad de utilizar dos subcomandos que son bastante interesantes, ¿ya? Uno es align o alinear y el otro es fit o situar, ¿ya? Que me permiten acotar el texto dentro de dos puntos. Entonces, si bien uno puede generar un estilo de texto con un tamaño, una fuente específica, al usar el texto de una línea, ya voy a poder referenciar ese texto en base a dos puntos que doy por pantalla, ¿ya? Pero bueno, lo vamos a ver en el video y con eso les va a quedar más claro. Ahí voy. En este video veremos cómo agregar algunos comentarios y textos y trabajar, digamos, con la información de capas. Bien, ya hemos generado como ejemplo, ¿no es cierto?, la introducción de una imagen. Sobre esa imagen ya sabemos que podemos generar alguna gráfica, obviamente podemos ir completando ahí la información. Pero otra cosa también interesante que ustedes van a poder ir haciendo es incorporando información, ¿ya? En este caso, acá, en la parte de anotación, ¿no es cierto?, tenemos todo lo que son los textos y el acotado, ¿ya? Por ahora vamos a introducir algunos textos, ¿ya? Si se fijan, en este caso, ¿no es cierto?, tengo ahí dos tipos de texto, ¿ya? Un párrafo, que es básicamente un procesador de texto tipo Word, y yo puedo introducir ahí grandes cantidades de texto, ¿no es cierto? O una línea, ¿ya? Una línea de texto, ¿ya?, donde yo puedo generar ahí un par de efectos como alinear y situar, ¿ya?, que van a permitir escalar un texto dentro de dos puntos conocidos, ¿ya? Entonces vamos a explorar un poquito esas dos opciones, ¿ya? Pero antes vamos a generar la capa donde yo voy a guardar mis textos para no confundir, ¿no es cierto?, peras con manzanas. Dijimos que las edificaciones son una capa, del link de otra capa, calle otra capa. Vamos a trabajar con texto, entonces la vamos a agrupar en una nueva capa. Entonces vamos a ir aquí, arribita, vamos a indicar textos, ¿ya? Y para esta capa en particular vamos a dejar el color azul, ¿ya? Ok. Entonces los textos los vamos a generar ahí en esa capa. Ahora, como yo bien les comentaba, si yo estoy en calles, por ejemplo, obviamente toda la gráfica que yo haga va a adoptar esas propiedades que están descritas en esa capa, ¿ya? Pero si, por ejemplo, yo me equivoqué en algún minuto, estaba trabajando con del Linde, por ejemplo, y resulta que estaba esa capa activa, pero
tengo que llevar esto a la capa correspondiente, tengo dos opciones, ¿ya? Puedo seleccionar esas líneas, ¿ya? Y puedo ir aquí a deslinde, ¿ya? Y llevarla y generar esa condición, ¿ya? Si ustedes se fijan, en este caso, me tomó ya la información original de la capa, ¿ya? Entonces yo, para poder igualar, tendría que ir aquí a las propiedades, y fíjense que hay una brochita aquí que dice Match Properties, ¿ya? Igualar propiedades. Hago clic en el elemento que tiene esas propiedades, luego hago clic en el elemento y traslado esas propiedades. Entonces, una segunda opción, ¿no es cierto?, es básicamente utilizar este comando de igualar o pegar o trasladar esas propiedades de un objeto a otro. A ver si es cierto. Si hago clic acá y hago clic en verificaciones y luego aquí, perfecto, ¿ya? O si hago igualar propiedades acá de las calles y las llevo acá, perfecto. Entonces se dan cuenta que puedo trasladar las propiedades de una capa a una entidad que está situada, digamos, en otra capa diferente, ¿ya? Entonces de esa manera ya puedo empezar a ordenar la información. O sea, no significa que yo, si ya tengo una capa, estoy amarrado, digamos, y todas las entidades que generé no las puedo gestionar o llevar a otro punto, etcétera, ¿ya? Entonces, claro, te dicen, pero ¿y para qué separar en capas si en el fondo igual el dibujo va a ser el mismo? Bueno, cuando trabajen con proyectos más complejos y tengan un montón de información cargada, probablemente van a tener que apagar algunas capas o van a tener que gestionar, digamos, algunas propiedades después, digamos, para que se impriman, por ejemplo, la capa de muro en un espesor más grueso, que las ventanas sean más delgadas, que las cotas sean más delgadas incluso, etcétera. Ya que el tamaño o el tipo de línea de una capa en particular sea distinta. Entonces, todo eso se puede ir gestionando si yo voy trabajando por capa, ¿ya? Bien, entonces, lo otro que ocurre, si ustedes se fijan aquí, tengo una ampolletita, ¿ya? O sea, si yo aquí apago esa ampolleta, lo que estoy haciendo es desvinculando visualmente la información gráfica de esa capa en la ventana gráfica. Entonces eso puede pasar que de repente les manden un archivo, estén apagadas algunas capas, ¿no es cierto?, y ustedes quieran, y curiosamente esa misma capa es la que está, digamos, activa. Si no se percataron que tenía la ampolleta apagada ahí, siguen dibujando, no van a poder visualizar en el fondo ningún tipo de información. Entonces, lo que me interesa a mí es que ustedes sí mantengan prendida la capa, porque, o sea, que la ampolleta esté desactivada no significa que yo no pueda seguir operando sobre una determinada capa, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Se lo entrego ahí también como un tip para que no les pase que tienen una capa apagada y están trabajando sobre esa capa y después cuando la activan se encuentran con sorpresa, ¿ya? O si bien desactivaron una capa y movieron el resto de la información y después activan la capa que se les quedó atrás, también les va a aparecer montada en otro lugar, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Bien, entonces, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es dejar activa la capa de texto, ¿ya? Más adelante vamos a tener una clase especial sobre los layers y vamos a poder ahondar mucho mejor en esa materia. Hoy día estamos relacionando, digamos, un par de elementos más a un caso práctico, al primer caso práctico. Entonces acá vamos a trabajar con texto. Ahora, toda esta carpeta tiene algo bien interesante, que si yo hago clic en esta flechita, ya tengo la posibilidad de configurar, ¿ya?, el texto, las cotas, las tablas, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a pinchar aquí en este icono, ¿ya? Porque por defecto tengo el estándar y el notativo, ¿ya? Pero yo voy a definir un estilo de texto propio, ¿ya? Y por lo tanto, ya que sepamos hacer eso, es bastante bueno, porque vamos a poder configurar o personalizar, ¿no es cierto?, dependiendo para qué yo vaya a usar ese texto, el tamaño, el tipo de letra, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a indicar acá un texto propio. Entonces vamos a hacer aquí clic al lado derecho donde dice nuevo, ¿ya? Y le vamos a poner nuestro propio texto, ¿ya?
texto general, por ejemplo. Ok. Vamos a usar Arial, puede ser, ¿ya? Y aquí le vamos a dar la altura nosotros. Esa altura puede ser, no sé, 2 metros en relación a la gráfica tal vez, ahí la podemos corregir, ¿ya? Y también podemos aquí ver lo que como resultado tenemos, porque podemos hacer algunas tonteras como dar vuelta al texto de cabeza, ¿ya? O invertirlo, ¿ya? Usar un factor de espesor, ¿cierto? Si duplicamos aquí, me va a ensanchar cada carácter, digamos, cada letra. Si le doy un ángulo acá también, voy a poder, en el fondo, distorsionar el ángulo o hacer la cursiva con más o menos pendiente. ¿Se fija? Entonces yo puedo generar aquí un detalle mucho más específico del tipo de texto que quiero, ¿ya? Y el tamaño con el cual yo quiero trabajar, ¿ya? Y eso es bastante bueno, ¿ya? Porque si no me caso con el tipo de texto que viene por defecto y después trato de cambiarle la escala a la mala, etc. ¿Ya? Yo defino mi propio estilo. Y acá, una cosa interesante tal vez que yo les podría comentar es que hay tipos de texto, ¿ya? De dos tipos de fuentes, digamos, ¿ya? Hay uno ahí que tiene un compás, ¿ya? Que es un texto vectorial, ¿ya? Son líneas, son básicamente líneas. Si yo cambio ahí, son textos que están construidos por trazado de líneas, ¿ya? Mientras que todo lo que tiene la T son textos que son con forma, ya contienen píxeles, digamos, ¿ya? Entonces probablemente este tipo de letra es mucho más liviana por un lado y mucho más delgada en algunos casos, y me sirve para usar textos pequeñitos, milimétricos de repente en algunas cuotas o algunas cosas que necesitan mayor precisión y menor tamaño, ¿ya? Mientras que este otro tipo de texto, digamos, con este símbolo de la T, ¿ya? Son textos que tienen forma, que tienen relleno, digamos, y que utilizan píxeles, digamos, ¿ya? Entonces eso para que también tengan la diferenciación entre un tipo y otro. ¿Ya? Arial dijimos. Vamos a buscar aquí. Chun. Arial, ya. A mí en lo personal me da lo mismo, ya quizá un Century Gothic también podría andar bien aquí. Existe la fuente. Ahí, ya. Ya, probemos con esa. Un Century Gothic ahí regular. Bueno, también puedo dejarla ahí cursiva, negrita, etc. ¿Ya? Pero en el fondo acá definimos el tipo de letra, la fuente y la altura, ¿ya? Fundamentalmente. Aplicar. Entonces se llama texto general. Si yo me voy ahora aquí a anotación, ¿ya? Ahora sí me aparece activo y he creado otro grupo de texto, ¿cierto? De tipo texto, que yo voy a utilizar en este caso para mi planimetría. Lo selecciono, ¿cierto? Verifico que esté activo y me voy aquí a texto multilínea, ¿ya? Entonces lo que hago es una ventana donde yo voy a poder ahora escribir, ¿cierto? En este caso sería ¿ya? Y puedo hacer un enter y seguir escribiendo y otro enter, etcétera, etcétera. Y puedo acá ajustar la ventana, si ustedes se fijan ahí. Puedo seleccionar el texto, centrarlo, qué sé yo, todo lo que podemos hacer con un procesador de texto tipo Word, ¿ya? Entonces, la primera opción me permite poder generar esa situación, ¿ya? Entonces, en relación al plano, tenemos ahí, en relación al edificio, un texto que es relativamente pequeño, pero si imprimo esto en un plano grande, probablemente va a quedar bien escalado en relación al tamaño del edificio, ¿ya? Yo puedo generar otro estilo de texto, puedo indicar acá la superficie, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que me interesa mostrarles es que también existe esta otra función. Cuando nosotros armemos el rótulo del plano, ¿ya? Y hagamos la viñeta, podemos usar este texto de una línea, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Como su nombre lo dice, es para indicar el nombre, ¿ya? Probablemente aquí funcionaría bastante bien, ¿ya? Hago un clic, con el F8 un segundo clic, ¿ya? Y luego escribo aquí biblioteca UCM, ¿ya? ¿Qué pasó? Fíjense que siendo la misma fuente, ¿ya? Este texto quedó más grande que este. ¿Pero por qué? Si yo le había dicho que tuviera
un tamaño. ¿Ya? Entonces ya empezamos a ver algunas diferencias. Lo que ocurre es que este texto de una línea, ¿ya?, tiene la posibilidad, como subcomando, de justificar. ¿Ya? Entonces, si yo utilizo este comando, tengo que tener ojo con eso. ¿Ya? Justificar, y después tengo dos opciones. ¿Ya? Puedo justificar a la izquierda, al centro, a la derecha, pero hay dos opciones en particular que me interesa que ustedes conozcan, que es alinear y situar. ¿Ya? Align o fit. Si luego vuelvo a apretar en alinear, ¿ya?, entonces va a alinear ese texto en función de dos puntos que yo le dé. Por ejemplo, si le doy ese primer punto y este otro segundo punto acá, y vuelvo a escribir la palabra, fíjense lo que va a ocurrir. La primera letra la sitúo entre esos dos puntos que yo le di. Y así va a ir acomodando, va a ir autoescalando el texto, ¿ya?, en función del espacio que yo le definí como línea de base. ¿Ya? Entonces ahí yo ya logré modificar. ¿Se fijan? Pero también existe la otra posibilidad, que es justificar, ¿ya?, utilizando el subcomando fit, ¿ya?, o situar, que tiene de distinto respecto del anterior. Que si yo vuelvo a dar esos dos puntos, ¿ya?, ahora lo que va a ocurrir es lo siguiente. La letra va a mantener su altura, ¿ya?, pero se va a distribuir dentro del espacio total. ¿Se fijan? Ahora, ¿cuál es la gracia? Es que yo también puedo tomar ese punto y arrastrarlo, ¿ya?, y darle un segundo destino. ¿Ya? Y por lo tanto también se me genera ahí una posibilidad que no tengo tan directamente con el texto multilínea, ¿se fijan? Entonces, lo mismo acá. Si yo desactivo el F8, voy a poder también ahí generar esa movilidad. ¿Ya? Cambio el texto multitexto, ¿ya? Si los tiro acá, simplemente se va a mover, porque ese me va a respetar, digamos, la configuración del estilo, y voy a poder generar ahí una gran cantidad de texto. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es para que también tengan en consideración la diferencia, ¿cierto?, y las ventajas y desventajas que puedo tener respecto de uno u otro. Si yo quisiera usar este texto multilínea para situar como dentro de un espacio de la viñeta del plano, por ejemplo, un texto, a lo mejor voy a tener que estar modificando ahí el tipo o el estilo de texto, digamos, darle una altura mayor, un ancho. En cambio, estos otros elementos, ¿ya?, del texto de una línea me permiten, digamos, rápidamente poder situar en un caso, ¿no es cierto?, o autoescalar el texto en base a una distancia o una referencia medida conocida. ¿Ya? Bien, entonces tenemos ahí ya algunos otros elementos a considerar en nuestras gráficas. ¿Ya? Entonces, podemos ahí modificar las propiedades de las capas, ¿no es cierto?, copiar las propiedades. Ya también hay una clase más adelante en detalle, pero en el fondo ya para que vayan visualizando las posibilidades y la potencialidad que va a ir teniendo el programa. ¿Ya? Entonces ya tenemos capas, tenemos líneas y entidades agrupadas por capas. Ya hemos podido generar ahí algunas propiedades mínimas de color, tipo de línea. ¿Ya? Hemos copiado propiedades, hemos visto que si yo hago acá, no se desactiva necesariamente la capa, ¿no es cierto? Y he podido agregar algún texto. ¿Ya? Bien, entonces el desafío, ¿ya?, es que ustedes puedan elegir una imagen de Google Earth, ¿ya?, y puedan relevar alguna información sobre esa imagen, la superficie del terreno, ¿ya?, en cuanto mide los del linde, la superficie de alguna edificación que esté dentro del terreno, etcétera. ¿Ya? Entonces vayan soltando la mano, vayan probando. ¿Ya? Creo que con estos pequeños elementos que les he entregado hoy día ya se les abre una ventana bastante grande de mayores posibilidades de trabajo. ¿Ya? Eso, muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Bien, entonces con eso, digamos,
voy a cerrar, digamos, la presentación de los videos. Ya lo que me interesa es que empecemos a visualizar que estos comandos de entidades gráficas y los comandos de edición o de modificar que hemos visto, ¿no es cierto?, los vamos a poder trasladar, digamos, a situaciones mucho más concretas, ¿ya? Entonces, una manera rápida de ver cómo, ¿no es cierto?, puedo empezar a utilizar estos comandos para obtener cierta información, ¿no es cierto?, rápida, es un poco el ejercicio que le he mostrado hoy día, ¿ya? Sin embargo, a partir de la próxima clase ya vamos a empezar a trabajar con una planimetría de un edificio, de una vivienda, digamos, una edificación básica, de tal manera de poder ir aplicando ya todos estos comandos y conocimientos que hemos obtenido en la fase de entrenamiento, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros trasladamos esto hacia la aplicación práctica, ¿ya? Entonces, desde la próxima clase ya nos metemos de lleno a la aplicación, ¿no es cierto?, en la generación de planimetría de construcción, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros vayamos incorporando complejidad, van a ir surgiendo dudas y vamos a ir utilizando nuevos comandos y nuevas maneras también para ir resolviendo la dificultad. Acuérdense ustedes que tenemos acá un comando inicial que no hemos revisado, que es el achurado, por ejemplo. Tenemos el tema del acotado, los ejes, un montón de otros elementos que nos vamos a ir incorporando y vamos a ir enriqueciendo clase a clase la materia, ¿ya? Y eso es lo entretenido, ¿ya? Así que eso en cuanto a los videos. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran hacer al respecto. Les dejo la palabra. Sí, ahí estamos. Entonces, bueno, la intención hoy día era básicamente bajar un poquito esto de trabajar con los comandos en forma abstracta para poder llevarlo a algo práctico, que ustedes puedan, a partir de este ejercicio que hemos compartido hoy día, realizar la experiencia. O sea, puedan también descargar una imagen, probar con otros formatos, ver si la pueden escalar, ver si pueden relevar información de superficie, etcétera. Ya podemos incorporar texto, ordenar, digamos, la entidad gráfica en capas, etcétera. Entonces hemos dado un pasito más hoy día respecto del tema de las capas y del texto, ¿ya? Eso básicamente, y a partir ya de la próxima semana vamos a empezar a trabajar en el proyecto práctico, ¿ya? El resultado de esa segunda etapa, digamos, va a ser una planta completa de arquitectura y que ustedes van a enviar a un correo a finales de noviembre para poder, digamos, tener una segunda nota, ¿ya? Entonces ahora surge la pregunta de rigor. Nosotros ahora en el mes de octubre tenemos que generar, digamos, el hito evaluativo número 1, que está definido según la planificación del curso como una actividad más teórica, ¿ya? En el cual, digamos, se les va a aplicar un cuestionario en un semi-virtual respecto de la primera clase sobre CAD, SIG y BIM, más algunos elementos prácticos que hemos visto hasta ahora y que están sintetizados, digamos, en un documento. Lo tengo. Que este resumen de los principales comandos que está ahí también en el UCM virtual, ¿ya? Entonces aquí tienen un texto de unas pocas hojas donde hay un resumen ya de las teclas más usadas, los principales comandos de edición, ¿no es cierto? Y en base a esos dos elementos, digamos, me interesa que podamos generar un hito evaluativo. Entonces, la pregunta que me interesa es poder consensuar con usted una fecha probable, ¿ya? Nos queda de aquí hasta el 31 de octubre. Entonces, mi pregunta es, o sea, dicho de otra manera, pónganse de acuerdo mediante algún WhatsApp y todo, y me proponen un día, digamos, ¿ya? ¿Cuál es mi intención? Que no les choque con otro ramo o que tengan otras pruebas. A mí no me genera ninguna complicación, al contrario, o sea, me interesa facilitarle un poco el tema y que ustedes mismos puedan definir
cuándo podría ser. O sea, el ideal es que no nos pasemos de octubre, o sea, ese hito evolutivo debe quedar registrado en este mes para poder controlar el avance que llevamos hasta ahora, ¿ya? Entonces, de primero, no sé, me gustaría que fuera la semana del 25, o sea, 26, 27, 28, 29 o 30 de octubre. Cualquiera de esos días para mí sería ideal. No sé cómo están ustedes de fecha en esos días. ¿Tienen pruebas o es muy complicado? ¿Puede ser cualquier día o uno que en su horario de clase? No. El ideal es que podamos definir, no sé, incluso hasta un día en la tarde o en la noche o otro día, si ustedes quieren, digamos, para poder seguir avanzando con las clases normales en el horario. ¿Ya? O sea, yo no tengo ningún problema que pueda activar el cuestionario, no sé, un día a las 8 de la tarde, digamos, hasta el otro día, no sé. ¿Se fijan? Si en el fondo lo que me interesa más que nada es que comprendan, digamos, la importancia de la herramienta, un poco lo que vimos en la primera clase, las diferencias respecto de BIM y cuáles son los principales comandos, o un poco que se estudien este pequeño resumen que les dejé en la plataforma, ¿ya? No es más que eso, digamos. En el fondo es que sepan qué es CAD y qué herramientas principales tiene, digamos. No es un control ni una prueba para matar a nadie, o sea, olvídense de eso, o sea, céntrense nomás en aprender, ¿ya? Que es lo que me interesa. Aquí nadie va a salir ni reprobado, ni me interesa hacer sufrir a nadie, ni nada por el estilo, todo lo contrario, ¿ya? La idea es que aprovechemos la instancia nomás de poder aprender lo más posible la herramienta, punto. Para mí eso es el tema, y cualquier duda que tengan, tratar de resolverla, digamos, en base a la experiencia que podamos tener en los otros semestres, digamos, y en el uso de la vida profesional. Así que eso, no sé, podría ser incluso el mismo miércoles, a lo mejor el miércoles 28 en la tarde, no sé, si les parece prudente o tan complicado, no sé, si ustedes me dicen, por ejemplo, que el día 28 a esta sección, ¿ya? Le dejo activa el cuestionario en la tarde, de las 7 o de las 8, no sé, o a lo mejor nada que ver porque trabajan, no sé, díganme ustedes nomás el horario que le acomoda, pero la idea es que no nos pasemos de este mes, ¿ya? Entonces, yo les propongo a priori que pueda ser el día miércoles a las 7 de la tarde. Y en adelante. Te puede dejar igual una ventana de tiempo más que suficiente para que puedan responder tranquilos, digamos. Pueden revisar la información, tenerla en la mano. No es tema para mí, digamos. Lo que me interesa es que entiendan, digamos, la importancia de AutoCAD, digamos, cuáles son las principales características que tiene el programa. Con eso, para mí está bien. No sé, pues alguien no puede, les complica el miércoles a las 7 o prefieren otro horario, ¿hay alguna propuesta distinta? Profe, ¿no podría ser el próximo miércoles? 21. ¿Bien? Yo Sí, esta semana tengo prueba todos los días. O sea, tengo de cálculo, de electro. sí, ningún problema. Por eso, no sé si los compañeros pueden el miércoles 21. Insisto, un cuestionario simple, no se calienten la cabeza de que tienen que estudiar grande cantidad de materia o cosas por el estilo. Basta que vean el video de la clase 1 y tengan a mano el resumen, digamos. Ya con eso es suficiente. ¿Cuál es la importancia del programa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué diferencia tiene con BIM? ¿Cuáles son algunos de sus comandos principales? Y eso, ¿ya? Miércoles 21 a las 7. ¿Está ¿Profe? bien? Sí. Sí, profe, no hay problema. El 22, es que el 21, por mi parte, tengo prueba de mecánica. ¿Ya? Entonces, podría igual servirme el 22, el 23, el 28, el 29, todos esos días. Por mi parte. Sí. Igual tengo prueba médica, profe. Ya, ningún problema. El viernes 23
en la tarde, o les mato el carrete no familiar. Está bien, yo creo. Está bien el viernes. Día viernes, 23, en la tardecita, a lo mejor no tan tarde, a lo mejor a las 6, 6:30, a las 7. A las 6:30, yo creo. O sea, no sé qué dicen mis compañeros. ¿Sí? Sí, el viernes puede ser, en la tarde. Viernes 23, 6:30. Control. Es un cuestionario. O sea, no lo tomen como una prueba, ya, no sé. O sea, no es que tampoco hagan nada, digamos, o sea, vean el video y lean este papelito que está acá, digamos, pero con eso es suficiente, no es una prueba que busque matar a nadie, ni va a andar buscando preguntas capciosas para joderlos, digamos, y reírme después, los jodí y sacaron puro uno, no es eso, no me interesa eso, digamos, me interesa que entiendan de qué se trata el programa y cuáles son sus principales características, punto, fin del tema, ¿ya? De hecho, ahí podemos conversar porque por ahí también hoy día se nos sumó una ayudante, ¿ya? Una ayudanta, para que podamos también generar ahí una actividad con ella, ya de aquí antes del próximo viernes para poder repasar o hacer alguna cosa por el estilo, ¿ya? Pero ya, pues entonces viernes 23 a las 6:30, ¿ya? Ahí vamos a tener un hito evaluativo, es simple, no va a ser extenso, van a ser alrededor de 6 por 3, 18 preguntas, ya, 18 preguntas, 18, 21 preguntas, no recuerdo bien, pero creo que son 21 preguntas, sí. 21 preguntas de selección, ya, o sea, ni siquiera desarrollen temas ahí tan complejos, ya. Un cuestionario de selección múltiple con 21 preguntas, ¿ya? Por LMS se va a habilitar el día viernes a partir de las 6:30, ¿ya? Y va a estar abierto, digamos, hasta un buen tiempo, digamos, para que se pueda completar tranquilamente, sin necesidad de tener que estresarse más de la cuenta, ¿ya? Entonces, tomamos como acuerdo eso, por el día viernes 23, 6:30, generamos el primer hito evaluativo, que es más bien teórico, y con eso ya podemos cargar el sistema con un primer avance, ¿ya? Entonces, eso nos permite que a partir de la próxima semana empecemos a trabajar ya con una planimetría. Ya les voy a presentar un caso, le voy a subir esa información al UCM virtual también para que ustedes lo tengan, y que clase a clase vayamos generando, digamos, la información. Ustedes la pueden hacer en cualquier momento, pueden usar las horas que tienen destinadas para ello, lo pueden hacer el fin de semana, o en la tarde, o en un momento que ustedes estimen conveniente, no tengo problema. La idea es que a finales de noviembre, ¿ya? Puedan enviar el avance que tengan respecto de ese archivo, ¿ya? Y eso va a ser la segunda nota. Y en el mes de diciembre, digamos, van a ir rematando ya su proyecto final, ya que es la planimetría de su vivienda o la planimetría de la edificación que ustedes van a ir trabajando. Ya tienen que ahí entregar ese plano, que todos los semestres la misma cosa, digamos. Ya el tema es que sí me tienen que presentar durante noviembre un pequeño avance, digamos, del proyecto, ¿ya? Para poder verificar de que ustedes están trabajando en su proyecto individual, ¿no es cierto? Y verificar después el cierre o el término de ese archivo, ¿ya? Eso básicamente. Profe, Sí, por Alejandro. ejemplo, si yo soy de la otra sección y quiero rendir la prueba con esta sección, ¿se puede o no? Si puedes, seas de poder, se puede, digamos, siempre que tengas acceso al UCM virtual como sección 1, como sección 2, digamos, en la que tenga acceso. Digamos. Verifiquen eso, los accesos al UCM virtual. Sí, ahora, si bien son 21 preguntas, obviamente la prueba de la sección 2 no es igual, ¿ya? O sea,
Son preguntas similares, de la misma temática y todo, pero no son iguales las pruebas, digamos, ¿ya? Para que sepan eso también. No, sí, claro, profe. Y bueno, ese de la otra sección la abordar mañana, ¿qué día? Pero por Claro, mañana voy a ejemplo, empezar a lo con la mejor otra sección. podría abordar lo que sea el mismo día, pues, también. Claro, si ellos pueden, o sea, les voy a comentar que con el caso de la sección de hoy, se determinó ese día a esa hora, si a ellos les acomoda, estupendo, digamos, y matamos ese tema el mismo día. Ahora, si ellos nos ven ese día o algunos chiquillos tienen complicación y quieren hacerlo en otro momento, también se puede hacer. Al final del semestre igual vamos a dejar una instancia, digamos, para los estudiantes que tengan algún problema o que no hayan podido rendir o qué sé yo, para que puedan cerrar y todo, ¿ya? Sí. Insisto, acá lo que me interesa es que aprendan a usar AutoCAD, ¿ya? No me interesa reprobar a nadie, no me interesa matar a nadie, lo único que les pido es que sí participen, que sí vayan haciendo los ejercicios, que vayan practicando, que puedan ir avanzando semana a semana y que vengan y participen de la clase, ¿ya? Eso es fundamental. A partir de la próxima semana ya empezamos con el trabajo de planimetría, entonces se les va a ir explicando los temas y voy a ir cargando después de las clases, digamos, los videos, ¿ya? De tal manera que les sirva de retroalimentación, porque lo que no quiero es que, total, los videos están en la plataforma, entonces, ¿para qué voy a entrar a la clase? Si total, después yo veo el video y no tengo que estar escuchando al profe, que me da lata como habla, no sé, cualquier cosa, ¿ya? La idea es que podamos participar porque van surgiendo dudas, ¿ya? Yo les voy explicando semana a semana la manera de cómo pueden ir haciendo la construcción del proyecto, del modelo, pero obviamente en la experiencia individual de después, cuando ustedes van replicando esa experiencia, van a ir surgiendo dificultades o dudas, o no les quedó muy claro alguna manera de cómo hacer ejecutar algún comando o cómo lograr algo de mejor manera. Entonces, esas preguntas son las que finalmente enriquecen el curso porque le va a ir sirviendo a todos, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos participar en la clase, traigan preguntas, traigan dudas respecto de los avances individuales, ya, o profesores que yo ya empecé a hacer el planito en mi casa, y estaba haciendo una línea, pero tuve problemas con tal cosa, no lograba ver no sé qué, o traté de recortar y no me resultó porque, no sé, entonces, eso sería interesante, digamos. Eso por mi parte, yo creo que estamos bien, digamos, con la fecha. Y lo otro es instarlo a que puedan, lo que vimos hoy día en los videos lo puedan replicar, intentar, los que puedan, obviamente, hacer la experiencia, tratar de sacar una imagen por ahí, escalarla y tratar de dibujar encima y extraer información, ¿ya? Háganlo, creo que les va a ayudar a ir soltando la mano y a entender un poquito mejor de cómo va funcionando el programa, el tema del texto también que se vio hoy día, así que sería una buena cosa que lo pudieran ejecutar. Eso por mi parte. No sé si hay más dudas, consultas. ¿Profe? Sí, Sí, una consulta es que en mi caso yo que estoy haciendo los planos de mi casa en el campo. ¿ya? Entonces, los videos que vimos recién, ¿cómo se llama esto? Ahí yo tengo con casa los dibujos que hago del plano. No sé si me entendí. O sea, lo que pasa es que dentro del proyecto final hay una pauta en el UCM virtual. Lo que pasa es que se va a incorporar texto, ya, por ejemplo, tú podrías, a lo mejor la ubicación y el emplazamiento general de la vivienda lo podría utilizar, lo podría ejecutar en base a lo que vimos hoy día, ¿ya? Pero la planimetría específica de la planta es un poquito más compleja en el sentido que va a tener achurado, mobiliario, texto de los nombres de los recintos, los niveles de piso, acotado y un montón de otras cuestiones. Entonces, pero sí, por ejemplo, la ubicación perfectamente se puede hacer y el emplazamiento de la construcción en el terreno también se puede ejecutar en base a la metodología que vimos hoy día en el video.
Así que tú podrías avanzar en eso, le podrías indicar ahí alguna información. Obviamente, clase a clase vamos a ir pasando nuevos comandos y tú puedes ir complementando y enriqueciendo más la información de tu casa. ¿Ya? Un poco esa es la idea. Porque todavía no hemos entrado a la parte práctica, solamente hemos estado revisando los comandos, qué hace cada uno, y a partir recién de la próxima semana ya nos metemos en el tema de la planimetría. ¿Ya? Pero era necesario, digamos, esta primera fase de entrenamiento para que tuvieran claridad respecto de los comandos, y ahora los vamos a reforzar, obviamente, con un caso absolutamente práctico. Entonces ya vamos a entrar con conocimiento causa, digamos, a ejecutar la planimetría. Entonces eso es lo interesante. Pero sí, va a servir, sirve, sin duda. Muchas gracias, profesor. Vale, Felipe. Sí, bien. No sé si hay más consultas, comentarios, dudas. Sí, alguien. Lo otro que le puedo sugerir, no sé si hay algún compañero que todavía no haya podido instalar el programa, o esté complicado, que se puedan ayudar o hacerlo, pueda también ir compartiendo esa experiencia a través de WhatsApp o otro mecanismo, digamos, con los compañeros que están más atrás, digamos, en ese sentido. Y eso, pero en general, digamos, agradecerles la conexión, digamos, y la participación. Sí, eso es fundamental para poder construir de buena manera el curso. Bien. Si no hay más comentarios, por mi parte al menos yo los libero para que puedan seguir avanzando con otras actividades y ya de la próxima clase vamos a empezar a trabajar con la planimetría de construcción. Vamos a generar las capas, vamos a trabajar sobre las capas necesarias y vamos a ir graficando ya un proyecto en concreto. ¿Ya? Entonces vamos a partir con una planta y la vamos a dejar absolutamente llenita de información. Ahí nos vamos a tomar un par de semanas por lo menos para poder trabajar con eso, y luego vamos a seguir avanzando con un corte, con elevación, y así vamos a ir construyendo la información, y vamos a terminar con el tema de la diagramación, ¿ya? Sobre el tema 3D, yo les comentaba que hacia el final del semestre les voy a hacer una inducción de BIM, ¿ya? Porque me interesa que puedan hacer esa relación o esa vinculación del CAD con software BIM, en este caso con Revit, ¿ya? Para que cuando les toque más adelante BIM puedan en el fondo entrar ya con una mayor facilidad. Eso por mi parte, chiquillos. No sé si hay más consultas, dudas, si no, dejamos la sesión hasta acá y les agradezco su conexión y participación. Por mi parte, nada. Ya, entonces, cerramos la reunión. Como siempre, igual voy a dejar la clase, la grabación de la clase en el UCM virtual, y los videos también van a estar disponibles en la misma parte. Gracias. Okay. Chao, profe, que esté bien. Gracias.